Cierre sus ojos y vamos a orar, hermano. Amado Señor, bendito Padre, gracias te damos, Padre mío, por un día más de vida, Señor, por un día más que nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Un día más que nos das el privilegio de poder venir a buscar de tu presencia, de tu consejo, Señor. Gracias, Padre amado, te doy en el nombre de Cristo Jesús por la vida de mis hermanos que hoy se dieron cita, Señor, aquí a este lugar, Señor, donde hemos venido porque sabemos, Señor, reconocemos que escuchar tu palabra siempre nos es para bien. Siempre escuchar tu palabra, Señor, tu consejo, fortalece nuestras vidas. Es de beneficio para nuestro diario vivir. Amado Padre, te rogamos el día de hoy que seas tú tomando el control de este tiempo y de este espacio, Señor, que quites, Padre Santo, todo nervio, toda distracción, todo mal pensamiento que se pueda interponer entre tú y nosotros, entre tu palabra y nosotros como oyentes, Señor. Permite, Padre Santo, que tu palabra la podamos llevar por obra y no solamente ser oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Le preguntaba que cómo se siente el día de hoy porque pues a veces venimos bien, a veces no venimos bien, ¿verdad? Muchas veces estamos aquí, estamos enojados, estamos tristes, estamos contentos, estamos gozosos, animados, desanimados. Entonces hay un sinfín de emociones que podemos llegar a sentir en nuestro diario vivir. Entonces, el día de hoy, hermano, vamos a ver una historia. Por favor, vamos a 1 de Samuel, capítulo 30. Le vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 8. A ver si habría manera, hermano Miguel, que nos pudiera poner la nueva traducción viviente. ¿Cuál? NBI. Bueno, si no, yo la traigo y la leo. Primera de Samuel 30, del 1 al 8 le vamos a dar lectura. ¿Ya estamos? Dice así: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. El día de hoy vamos a hacer un pequeño estudio sobre el ánimo. Hay 2 tipos de ánimos: el ánimo bueno, por así decirlo, y el ánimo malo, que se le conoce más comúnmente como desánimo. Y a la luz de la palabra hoy vamos a ver cómo es que debemos comportarnos en esos tiempos cuando nos sentimos desanimados. Porque es fácil desanimarse, hermano Moy, pero ya no es fácil vivir el proceso del desánimo y mucho menos es fácil salir de un desánimo. Entonces hoy vamos a ver qué tiene preparado para nosotros el Señor para saber realmente cómo comportarnos ante una situación de desánimo y cómo recuperar nuestro ánimo. ¿Le parece? Muy bien. Primero que nada, vemos aquí en el pasaje que acabamos de leer en esta historia, que dice que David, hay una versión donde dice, y David se animó y encontró fuerzas en el Señor.
¿Alguna vez te has tenido que animar a ti mismo, hermano? ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación similar a la de David? Que rodeado de problemas, y por más que buscas, por más que escuchas a alguien, nada más no te puedes animar. Ajá. Pareciera que todo lo que te dicen o todo lo que haces es insuficiente para reanimarte. ¿Se has sentido alguna vez así? Sí. ¿Alguna vez te has sentido muy desanimado, que hasta incluso has llorado, como decía aquí la palabra, hasta que ya no tienes fuerzas? El mismo desánimo a veces te orilla a hacer, te deprimes, te presionas, te frustras, entras en decepción. Y a veces lo único que puedes hacer es llorar y llorar y llorar, ¿verdad? Aquí la palabra nos dice que David y sus hombres lloraron hasta que no tuvieron fuerzas, hasta más no poder, hasta que se les secaron las lágrimas, hasta en ese momento dejaron de llorar. Y es en esos momentos, hermano, cuando miras a tu alrededor y ves que la situación se te ha salido de control. Ajá. Es en esos momentos que estás pasando cosas que no pensabas pasar, ni siquiera tenías planeado que pasaran, mas sin en cambio tienes que afrontarlas. Ajá, cosas que tal vez podrías decir, no, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pobre, no quisiera que pasara por eso que estoy pasando, ¿verdad? Y cada vez que intentas hacer algo para tratar de remediar la situación, pareciera que todo está en tu contra. Pareciera, hermana Rocío, que todo te sale mal, ¿no? O incluso te llega a salir todo mal por el mismo desánimo que no te deja realmente enfocarte bien en la solución. Y ahí es donde miras a tu alrededor y dices y te preguntas, ¿y ahora qué hago? No estás tan desesperado, tan frustrado de la situación, hermano Miguel, dices, ay, ¿y ahora qué hago? Ay, Diosito, por favor, ayúdame por lo que más quieras, ¿no? Mira, sácame de esta situación, Diosito, y te prometo que ya voy a ir a la iglesia. Ahora sí ya voy a ir a la iglesia. Si tú me ayudas en esta situación, yo te prometo que ya voy a empezar a diezmar, que ya voy a empezar a ofrendar, que ya voy a empezar a orar. Es más, me voy a esperar hasta las 10 de la noche que oran y voy a entrarle también a la oración, pero ayúdame con esta situación, por favor. Muchas veces cuando nos sentimos desanimados, empezamos a actuar de esa manera, ¿verdad? Te decía, es importante saber cómo actuar en ese tipo de situaciones para no tomar malas decisiones. Muchas de las cosas que hacemos, hermano, en nuestro diario vivir, incluyendo los resultados, ya sean satisfactorios o no, dependerán mucho del estado de ánimo en el que nos encontremos. Dependiendo del estado de ánimo con que tú hagas las cosas, van a depender los resultados. Ejemplo, si usted se encuentra, hermana Lulú, de un ánimo hoy excelente, ¿no? Y pone sus alabanzas y usted dice, bueno, voy a hacer el quehacer de la casa. Agarra la escoba y empieza a barrer y por ahí ve una manchita en los muebles, le empieza a limpiar y todo, pero usted está de un buen ánimo, gozosa, alabando al Señor y todo. Tal vez puede pasar una hora y usted mira a su alrededor y dice, wow, la casa me quedó excelente, ¿verdad? Ahora sí está limpia como debe de estar. Pero ¿qué pasaría si fuera la inversa? Donde ahora el desánimo es visitando su vida y usted intenta hacer la misma tarea y agarra usted la escoba y como que le da una barrida por aquí, camina de este lado pensando en toda la situación que tiene, le empieza a dar otra barrida. Pasan 3 horas y se da cuenta que lo único que hizo fue sacar tal vez la basura que había debajo de los asientos y ahora pasarla debajo del comedor, ¿no? Porque se le fue el tiempo pensando en cosas que, en la situación que usted está viviendo. Tal vez todo el polvo que estaba ahí en los muebles, lo único que hizo fue, pues, embarrarlo nada más, ¿verdad? Porque ni siquiera se logró eliminar, nada más simplemente se logró embarrar. ¿Y esto debido a qué? Al desánimo que usted presentaba. Ajá. El mismo desánimo no deja
que uno pueda actuar de la manera en que uno quisiera, hermano Moy. Y los resultados obvios no son los que uno quiere, ¿verdad? No son muy satisfactorios los resultados que obtenemos al trabajar cuando estamos desanimados. Entonces, hermano, te decía, muchas veces tenemos que empezar a recuperarnos de esta situación animándonos a nosotros mismos. Debemos aprender a animarnos a nosotros mismos, hermano, porque hay ocasiones donde no va a haber nadie quien te anime. Tal vez las personas que te rodean estén pasando por una situación similar y sean ellos los que necesiten que tú los animes, pero como tú también estás desanimado, pues todos estamos bien achicopalados y no hay quien te anime. Muchas veces tu mismo desánimo no te va a permitir que tú mismo te dejes ayudar. Vas a estar tan desanimado, tan metido en el fondo, que cuando la gente te quiera ayudar, no te vas a sentir de ánimo ni para que te ayuden. ¿Le ha pasado alguna situación así? ¿Conoce gente que usted hace casi lo imposible por tratar de ayudarlos, pero nada más no quieren? E incluso hasta se enojan, hermana Mari. Oye, ¿a ti qué te importa mi vida? Déjame en paz, ¿no? Yo vivo como a mí se me da la gana. Total, ¿quién va a ser el afectado? ¿Tú o yo? No, pues entonces, ¿qué te metes? Hay gente que así, hay gente que uno les quiere ayudar y no quieren. ¿Cómo actuaremos nosotros? ¿De qué tipo de gente seremos? ¿De esos que nos negamos a que nos ayuden? ¿O que realmente sí queremos ayudar, pero la gente no quiere? O ambas situaciones yo creo que hemos llegado a presentar, ¿no? en nuestra vida. Entonces lo que la palabra a lo que la palabra nos lleva al día de hoy, hermano, es a que debemos animarnos a nosotros mismos y encontrar fuerzas en el Señor. Si tú tal vez estás pasando por una situación económica difícil, tal vez lo que deberías hacer es animarte a ti mismo y decir, a ver, tranquilo. Sí, es cierto, estoy pasando por una situación donde pues tengo que pagar la renta, tengo que pagar luz, tengo que pagar colegiaturas, el gasto de los niños y todo, pero animarte, hermano, animarte y decirte a ti mismo, a ver, anímate, Juan Carlos, ¿no? Toma fuerzas en el Señor, recuerda que tu proveedor es Dios y no tu salario. Recuerda que tu proveedor es Dios y no las capacidades que a lo mejor creas poseer para tratar de ganarte la vida. No tu negocio, sino Dios. Si tú estás pasando por una situación de enfermedad y en ese momento es cuando el enemigo a veces se mete ahí, ¿no? Y te dice, mira cuánto tiempo llevas enfermo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no te ha sanado? En ese momento la palabra nos exhorta a animarnos, tomar fuerzas en el Señor y decir, ok, sí es verdad, llevo tanto tiempo enfermo. Pero eso no quiere decir que tal vez Dios no me esté sanando. Eso no quiere decir que Dios no ha estado conmigo en el transcurso de mi enfermedad. Posiblemente Dios tiene que tratar otras cosas antes de que la sanidad llegue a tu cuerpo. Tal vez hay otras cosas que Él quiera cambiar o moldear antes de darte la sanidad que tú necesitas. Entonces, hermano, tenemos que animarnos. Una de las grandes claves, hermanos, de los que llegan al final de su carrera en Cristo y de las personas que no llegan al final de su carrera en Cristo, hermano, meramente no son las batallas que libramos, sino es que tú y yo aprendamos a encontrar fuerzas en el Señor. Esa es la gran diferencia. Incluso, hermano, yo me atrevería a decir que tal vez esta es la lección más importante que podamos aprender dentro de nuestro caminar con Cristo. El que tú aprendas a encontrar fuerzas en Dios. De eso dependerá que tú puedas salir de cualquier situación. De eso dependerá incluso tu estado de ánimo, el cómo veas las cosas, cómo ves las situaciones que estás viviendo. Cuando tú aprendes a encontrar fuerzas en el Señor, créeme que saldrás de cualquier situación fácilmente.
Entonces, hermano, la palabra de Dios nos enseña a través de esta historia que debemos encontrar fuerzas en el Señor, así como David lo hizo. David se encontraba, hermano, en una situación terrible, imposible casi de lidiar con ella. Él literalmente lo había perdido todo. En ese punto de la historia, David aún no era el rey David, ¿verdad? En ese punto de la historia, Saúl era el rey de Israel. E incluso el mismo rey de Israel estaba buscando a David para matarlo. Porque lo sentía como una amenaza, lo sentía como una competencia hacia el trono. El único que le podía hacer tal vez competencia, lo podía despojar de ser rey. Entonces en ese momento es cuando David encuentra fuerzas en el Señor. Y yo quiero que notemos algo aquí muy importante. Si, hermana Elena, si nos encontrábamos en una situación así como la de David, ya había perdido esposas, dice la palabra, ¿verdad? 2 esposas, doble dolor, hijos, había perdido todo lo material, hermana Mari, la habían quemado todo. Si usted se encontrara en una situación, hermana Elena, así, ¿qué haría? ¿Qué sería lo primero que usted llega y ve que su campamento está todo quemado y ya lloró hasta más no poder? Después, ¿qué hace? Fíjate que es algo importante de resaltar aquí, que cuando David se encuentra en esa situación, y yo analizaba y decía, bueno, y si a mí me pasara algo así, no, yo creo que yo rápidamente tomaría venganza de lo que pasó. No, yo no me quedo quieto. Yo junto a mis hombres y vamos. Pero la palabra, hermano, nos está exhortando, nos está diciendo, a ver, anímate, toma fuerzas en el Señor. David se animó, tomó fuerzas en el Señor y luego ¿qué hizo? Pidió dirección. Antes de actuar, pidió dirección. O sea, se tuvo que animar primero, encontró las fuerzas en Dios y después pidió dirección. ¿Por qué crees que actuaría de este modo David? Porque muchas veces, hermano, las personas de fe, con desánimo, tomamos malas decisiones. Personas de fe, con desánimo, tomamos malas decisiones. Habemos hermanos que sí realmente amamos a Dios, amamos a Cristo, hermana Mari, tenemos fe. Por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Pero en un momento de desánimo, podemos llegar a tomar decisiones que traigan consecuencias fatales. En un desánimo momentáneo, hermana Rocío, podemos llegar a tomar decisiones que traigan consecuencias permanentes. Entonces, la palabra del día de hoy nos está aconsejando. Consejo de Dios es bueno, tú te encuentras en una situación de desánimo, ok, está bien, no te preocupes. ¿Es válido sentirse desanimado o no es válido? Claro que es válido, somos seres humanos. Y el ejemplo lo tenemos aquí, lo estamos viendo. David se sintió desanimado. Lo que sí ya no está bien y es pecado es quedarse en ese estado de ánimo. Es no hacer nada por salir de él. Entonces, ok, tú te sientes desanimado, está bien. ¿Cómo actuamos? Nos animamos, encontramos fuerzas en el Señor, pedimos dirección y entonces sí, actuamos. Para que no tomemos malas decisiones. Entonces, hermano, si algo importante tenemos que aprender aquí es esa parte. Debemos aprender de esta parte de la palabra de Dios, es que no debemos de tomar decisiones en un momento de desánimo. Antes de tomar cualquier decisión, evaluemos nuestro estado de ánimo. Examínate, hermano.
Pregúntate a ti mismo, a ver, tengo que tomar una decisión importante, ¿no? Que tal vez pueda afectarme en un futuro. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me encuentro yo mismo? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo se encuentra mi relación con Dios antes de que yo pueda tomar esta decisión? ¿Realmente estoy en comunión con Dios? ¿Estoy asistiendo a la iglesia? O todo lo contrario, ¿verdad? En el momento de desánimo siento que soy lo peor, meramente tiene tiempo que ya no me acuerdo ni de Dios, por la situación que estoy pasando, y aún así decido tomar una decisión. Hay que tener cuidado antes de tomar hay que examinarnos antes de tomar una decisión. Fíjate que yo a veces, bueno, casi siempre, llego muy estresado, ¿no? Del trabajo, desesperado, desanimado por las situaciones que pasan, y llego y mi esposa siempre, ¿ahora qué tienes? Pasó esto y esto, aguántame, no, dame 10 minutos, déjame, tranquilizo, porque a lo mejor te puedo hasta contestar algo malo que yo no quisiera hacerlo, pero mira, vengo así. Y siempre el consejo de ella, no te preocupes, tranquilízate. ¿Ya oraste a Dios? Y yo, no. Me dice, ¿por qué no te duermes un rato y ya descánsate? Y ya después piensas mejor qué vas a hacer. O come algo, échate un baño y igual y hasta ahorita te hablan y mira, el problema se acaba y tú ya te estás aquí casi muriendo, ¿no? De la situación que está todavía ni pasa y ya estás dándote por derrotado o algo. Es importante, hermano, que te digo que nos autoevaluemos antes de tomar una decisión. Entonces, anímate, hermano, y recupera tus fuerzas en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la fe te dice qué creer, pero el ánimo te da la fuerza para practicar lo que crees. La fe te dice qué creer, y el ánimo te da la fuerza para practicar lo que tú crees. Ejemplo, la Biblia, hermano, nos habla sobre perdonar al prójimo. ¿Cierto o falso, hermana Mari? Sí, ¿verdad? Nos habla sobre perdonar al prójimo. La oración modelo es perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Eso lo enseña la Biblia. Pero, hermana Mari, si nosotros no nos sentimos de ánimo, aunque la Biblia nos diga, aunque Dios mismo baje y te diga, perdona a ese que te ofendió, perdona a ese que te insultó, perdona a ese que te agredió, si tú no te sientes de ánimo, no lo vas a hacer. Nada más no lo vas a hacer. Y nos vamos a tratar de excusar, hermano Moy, en decir, ay, es que hermano Juan Carlos, usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe las consecuencias que trajo lo que él me hizo. Todavía la sigo pagando. Usted no sabe cómo afectó mi matrimonio, mis hijos. Me puso en ridículo enfrente de toda la gente y todos se rieron de mí, ¿no? ¿Cómo le voy a perdonar eso? Cuando no tenemos el ánimo, hermano, no hacemos las cosas. Hebreos nos dice, hermano Moy, que no hay que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no hemos tenido el ánimo como para venir a la iglesia, hermana Mari? ¿Verdad? A veces no nos sentimos de ánimo para asistir a la iglesia, por una y mil razones. Aunque la Biblia nos enseñe que debemos de estarnos congregando continuamente, si no tienes el ánimo, nada más no lo vas a hacer. Entonces la fe te dice qué creer, pero el ánimo te da la fuerza para practicar lo que crees. Entonces, ¿será conveniente que estemos en una situación de desánimo? No, ¿verdad? ¿No? Porque hasta nuestra fe se ve afectada. Entonces, lo que debemos hacer, hermanos, es tratar de salir rápidamente de ese estado, porque entre más rápido salgamos de ahí, más rápido volverá a la normalidad nuestra vida y las bendiciones de Dios harán más rápidamente palpables en nuestra vida.
Entonces te digo, imagínate, hermano, que solo hiciéramos las cosas cuando tenemos ganas de hacerlas. Estaría complicado. Imagínate, hermano, que yo nada más amara a mi familia cuando tengo ganas de amarla. No, ya me hubiera metido en un buen de problemas. O que nada más trabajara cuando tuviera ganas de trabajar. Imagínate. No, hombre, a lo mejor un día o 2 días trabajaría a la semana, ¿no? Hoy sí me siento con ganas de ir a trabajar. Ay, me voy a trabajar. 2, 3 días no me siento con ganas, no voy. No. Entonces, hermano, es por eso que debemos de animarnos, de encontrar fuerzas en el Señor, porque meramente, si por ganas hacemos las cosas, creo que haríamos muy poco. ¿Qué es lo importante de todo esto entonces, hermano? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios mediante esta historia? Algo muy importante que nos enseña la palabra de Dios es que tú eres el dueño de tu ánimo. Dite a ti mismo, yo soy el dueño de mi ánimo. Toda la situación, hermano, que estaba pasando David, ¿era para desanimarse o no desanimarse? A lo mejor tú te puedes desanimar porque puedes decir, bueno, es que pues mi mamá ya me desanimó. Mi esposa me desanima todos los días. Mi patrón, no, con nada le da a uno gusto, siempre regañándome, insultándome enfrente de todos. No, así la verdad desanima. Sí, a lo mejor todo ese tipo de situaciones va a afectar tu ánimo, hermana Mari. Pero tú eres el dueño de tu ánimo y tú decides el estado de ánimo en el que tú quieras estar. Ajá. La situación no tiene por qué gobernar a tu ánimo. Entonces, hermano, ellos pueden afectar mi ánimo, pero yo voy a decidir mi estado de ánimo porque yo soy el dueño de mi ánimo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo recupero mi ánimo? Vamos rápidamente al Salmo 42. Le vamos a dar lectura del 5 al 8. De igual manera traigo la nueva traducción viviente, pero se lo leo, hermano. ¿Lo leo? Salmos 42, del 5 al 8. Dice así: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Entonces, hermano, la clave aquí para recuperar nuestro estado de ánimo la vamos a encontrar en el versículo 8. Pero vamos a regresar otra vez a David. Y está David ahí, hermano, y dice, ok, sí, pues fulanito me desanimó, y esta situación me desanimó, pasó esto, pasó el otro, y ahí está. Ahora, David estaba animándose y encontrando fuerzas en el Señor. ¿Por qué crees, hermano, muy que David tendría alguna urgencia por recuperar su ánimo? La misma situación te obliga, así es. Una razón importante para que uno deba más bien, ¿verdad?, recuperar el estado de ánimo lo más rápido posible, es que hay demasiado en juego para vivir desanimado. David se dio cuenta de eso, de que no solamente era su familia la que estaba en juego, no solamente eran sus hombres ni su nación, sino también la familia de sus hombres, ¿verdad? A todos se los habían llevado. Entonces David dice, a ver, la situación está difícil, hay mucho en riesgo como para que yo me quede aquí en este estado. Ajá. Ahora yo te pregunto, ¿habrá algo importante en tu vida que tú pongas en riesgo
cuando te sientes desanimado? ¿Qué será? ¿Será tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu propio bienestar? ¿La iglesia? ¿Tu ministerio? ¿Qué hay en riesgo, hermano? ¿Qué hay en riesgo para que tú decidas actuar de la manera más rápida posible y decir, no, yo no me quedo así. Yo tengo que salir de esta porque tengo que salir. Y entre más rápido posible, mejor. Cuando tú vives desanimado, hermano, tu familia, tus amigos, la iglesia, tu ministerio y muchas otras cosas, hermano, suelen pagar las consecuencias de tus malas decisiones. Cuando tú decides vivir en ese estado de desánimo. O sea que hay mucho en riesgo, hermano, para vivir así. Por el contrario, si te animas y encuentras fuerzas en el Señor, todos los que te rodean y todas las cosas que tú hagas serán bendecidas por Dios. Debido a las buenas decisiones que ahora vas a tomar, porque tu estado de ánimo ahora va a ser el mejor, va a ser el correcto para que tú puedas discernir correctamente y pedir dirección a Dios para que puedas saber cómo actuar. Pero bien, vamos a ver cómo salimos de ese estado de ánimo. Dijimos que en el verso 8 encontramos la clave. Es el versículo 8 así. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Una de las cosas que debemos de recordar, hermano, cuando tú y yo pasamos por un estado de desánimo, es que Dios te ama. Y tú vas a decir, ay, hermano, eso ya lo sabemos. Hay algo más interesante, ¿no? Como que Dios... Sí, hermano. Lo que pasa es que cuando nos encontramos en ese tipo de situaciones, lo primero que hacemos, hermano, muy es olvidarnos que Dios nos ama. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque empezamos a dudar de sus promesas. Porque empezamos a dudar de su palabra. La raíz del desánimo precisamente es la incredulidad. Entonces, cuando tú olvidas que eres amado por Dios, se te olvidan todas las promesas de Dios, te olvidas incluso de Dios. ¿Por qué es necesario recordar que Dios nos ama? Porque en un estado de desánimo, hermana Rocío, uno mismo se deja de amar, uno mismo se deja de querer. ¿Cierto o falso, hermano Miguel? Cuando uno está bien desanimado, ni siquiera nos dan ganas de comer, de dormir, no te dan ganas de hacer nada. Y empiezas a descuidarte. Por ejemplo, si no comes bien, estás propenso a enfermarte rápidamente. Pero no te das cuenta por el mismo estado de ánimo en el que estás viviendo, hasta que de repente alguien te dice, oye, no inventes, estás bien flaco ya. Ya come algo. Mira nada más qué ojerotas tienes, ¿por qué no duermes nada? Entonces eso es demostrarnos a nosotros mismos muy poco amor, ¿verdad? Porque no tenemos cuidado de nuestra persona. Incluso hasta nuestra manera hasta de vestir cambia. Y no estoy hablando de marcas, hermano, estoy hablando de que nos descuidamos en ese aspecto. Tal vez ya no nos peinamos, ya no nos bañamos, ya no te pones desodorante, no sé, porque empiezas a descuidarte, empiezas a demostrar poco amor por ti. Por eso es necesario recordar, hermano, que Dios te ama. No cualquier persona, es Dios, el creador de la vida. El único Dios vivo es el que te ama, es el que va a estar al cuidado, al pendiente de ti. Es necesario recordarlo en esos momentos, hermano, para poder recuperar nuestro ánimo. Aunque las circunstancias puedan decir que todo está en contra tuya, incluso Dios, tú puedes decidir creer lo contrario, que Dios te ama y que Él sabe qué es lo mejor para ti, que tu vida está pendiendo totalmente de Él. La segunda cosa que podemos hacer para salir de este desánimo, hermano, es conocer que Dios es digno. ¿A qué vamos con esto? Igual de aquí del verso 8 lo sacamos.
¿Cuál será el momento en el que el desánimo pareciera golpear con más fuerza, hermana Damaris? Cuando usted se ha sentido desanimada, ¿en qué parte del día se siente así como que más mal? ¿En la mañana? ¿Sí? ¿Usted, hermana Rocío? En la noche. ¿Usted, hermana Mari? En la noche, ¿verdad? Fíjese, hermana Lulu, que cuando nosotros nos sentimos, estamos atravesando una situación difícil, muchas veces ocupamos las actividades que hacemos en el día como una manera de escape. Ajá. Te entretrienes, te la pasas ahí entretenido en las cosas, te tratas de ocuparte de algo para que se te olvide, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya terminan tus labores? Cuando tienes que regresar a casa y vuelves otra vez a tu realidad, ¿no? Híjole, es que hoy no hice lo que tenía que hacer, todo lo que hice estuvo mal, ¿no? Me volví a pelear con esta persona. Y empiezas otra vez a mortificarte tú en la noche. ¿Por qué? Porque ya no tienes nada que te distraiga. Cuando intentas dormir, vienen todos estos ataques otra vez, todos esos malos pensamientos, y te vuelves otra vez a desanimar y estás ansioso que ya amanezca el otro día para otra vez salirte de la casa y volver a olvidar un poco lo que estás pasando. Ajá. Entonces el salmista aquí dice: y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Entonces aquí hermano, el salmista nos está aconsejando, ¿verdad? Que debemos entonar cánticos, debemos orar, debemos buscar comunión con Dios. Ajá, ¿por qué? Pues en ese pensamiento, hermano, de que Él es digno, como decíamos en un inicio, la palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar a nuestro prójimo. Pero si tú no sientes ánimo por perdonarlo, no lo vas a hacer. Ajá. Pero si tú crees que Dios es digno de que tú le adores y le honres perdonando a esa persona que a lo mejor no se lo merece, lo vas a perdonar. Ajá. Si tú empiezas a hacer las cosas creyendo que Dios es digno de que por Él haga las cosas y no porque tienes ganas, tu estado de ánimo va a empezar a mejorar. Ajá. Si tú amas a tu familia porque Dios es digno y no porque tienes ganas, todo va a mejorar, hermano. Si en tu trabajo tú desempeñas un papel con excelencia porque Dios es digno y no porque tengas ganas o porque sea tu deber o responsabilidad, las cosas van a empezar a cambiar. Ajá. Si en la iglesia te esfuerzas por servir a Dios porque Él es digno, las cosas van a empezar a cambiar. Ajá. Entonces la segunda razón o la segunda cosa que podemos hacer para salir de esa situación de desánimo es saber que Dios es digno. Ajá. Y sabiendo eso, hacer las cosas para Él. No por ganas, para Él, porque Él es digno. ¿Está conmigo, hermano? Y la tercera cosa, hermano, es que en Dios tenemos un futuro. Ajá. En Dios tenemos un futuro. Vamos otra vez con David. Ahí está el pobre de David, atormentándose, llorando. Ahora, vamos a imaginar algo, hermano. Imagínate que está ahí David, bien triste, bien achicopalado, bien desanimado, ¿no? Y de repente tú lo empiezas a escuchar, ¿qué le empieza a decir? No, ¿sabes qué? Yo ya no tengo futuro. No tengo nada. No tengo esposa, no tengo hijos, no tengo ejército, no tengo dinero. Me quedé en la ruina total. Un futuro no lo tengo. Imagínate, hermano Moy, que pudieras estar al lado de David y lo estás escuchando decir eso. ¿Qué le dirías a David? Ajá. Así es.
Hermano Miguel, está ahí David y tú dices, hey, cálmate, relájate tantito, David. Lo que pasa es que tú no sabes, pero mira, yo sé, ¿no? Esto es algo pasajero. Tú vas a recuperar todo. Dios te va a volver a dar otra vez todo lo que perdiste el día de hoy. Dios va a derrotar a Saúl y tú vas a ser ungido como rey. Tú vas a llegar a ser el rey icónico de Israel. Ajá. Tú, David, de tu descendencia va a venir nuestro Salvador, nuestro Mesías. A nuestro Salvador se le dirá el hijo de David. Pues ahí lo tienes al ladito diciéndole, no, animándolo. Porque tú te sabes la historia, sabes que hubo un futuro para David. Uh-huh. Ya los niños se van a emocionar cuando escuchen la historia de cómo venciste al gigante Goliat. No, hombre. Tus salmos, David, se van a cantar en las iglesias. Tus escritos se van a predicar por muchos años. Eso es lo que le podríamos decir tal vez a David. Ahora, si tú te pudieras aconsejar en una situación así, ¿qué te dirías? ¿Qué te dirías, hermano? Porque muchas veces nada más nos decimos lo malo, hermano Miguel. No, sí, ya sabía que no, esto no era para mí. No, yo no soy el que tengo que estar ahí predicando. La verdad es que a veces nada más paso ahí a hacerle al cuento, ni siquiera me entienden. Y empiezas a creer que no tienes un futuro. Ajá. No es que mi familia la llevo mal, creo que nunca tuve que haberme casado. Sí. Lleva que tenemos un futuro en Dios. David tenía un futuro en Dios, pero él no lo sabía. Él estaba en esa situación todo desanimado. Al igual tú y yo tenemos un futuro en Dios. Ajá. Pero cuando a veces nos encontramos en ese estado de desánimo, no lo creemos. Se nos olvida. Creemos que no, eso nunca va a pasar. Por eso, tal vez te decía, ¿qué consejo le podrías dar tú a David? Tú conoces la historia de David, ¿verdad? Ahora, Dios está escribiendo nuestra historia, hermana Lulu. A veces sí pasamos por situaciones así, pero eso no quiere decir que ahí se terminó nuestra historia, ¿verdad? Simplemente es un capítulo más. Toda historia tiene capítulos buenos, capítulos malos. Ajá, de donde se pueden aprender muchas cosas. El Señor sigue escribiendo nuestra historia, hermano. Ajá. Y debemos de saber y debemos de entender que en Dios tenemos un futuro. ¿Cuál es? No lo sabemos. Ni nos compete saberlo. Pero mientras estemos en las manos de Dios, nuestro futuro será como su voluntad. Bueno, agradable y perfecto. Ajá. Las historias más bellas, hermano, no son las más cómodas, son las más valientes, donde grandes imposibilidades son conquistadas por una fe y con un gran ánimo. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orarle a Dios, agradecerle por el consejo que nos acaba de dar, y vamos a orarle para que en esos momentos de desánimo nos recuerde cómo es que debemos actuar. ¿Qué debemos hacer? Animarnos, recuperar fuerzas en el Señor, recordar que somos amados, recordar que Dios es digno y que todas las cosas las debemos hacer para Él, y recordar que en Dios tenemos un futuro bueno. ¿Sí? Vamos a orar a Dios, hermano. Amado Señor, gracias, Padre mío, por la palabra que hoy nos da, Señor. Porque tu consejo, Señor, siempre va a ser de beneficio a nuestra vida. Porque tu consejo, Señor, siempre va a ser para buscar caminar con más rectitud, caminar con más confianza, caminar, Señor, sabiendo que tú estás al pendiente de nosotros en todo momento.
Amado Padre, el día de hoy quiero pedirte perdón, Señor, porque todas las veces que me he encontrado en un estado de desánimo, Señor, lo primero que he hecho es actuar en mi pensamiento, en mis fuerzas, sin tomarte en cuenta, Señor. Pero hoy tu palabra me anima, Señor, a que cada situación de desánimo que yo pase, o aunque no sea de desánimo, que sea de otra situación, Señor, la cual me está acarreando problemas, tu palabra, Señor, me exhorta el día de hoy a rendirme por completo a ti, a confiar en ti, Señor, a llevar por obra tu consejo. Todas esas promesas, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra, ayúdanos, Señor, a recordarlas y aferrarnos a ellas, mi Dios, para que no vengan esos momentos de incredulidad, para que no seamos tan fácilmente engañados por el enemigo creyendo que tú te has olvidado de nosotros, Señor, sino por el contrario, que estamos seguros, Señor, en todo momento que tú nos amas, que tú eres digno de hacer las cosas para ti, y que en ti, Señor, tenemos un futuro tal vez incierto para nosotros, pero muy real para ti, Señor. Un futuro que se apega a tu voluntad, Señor. Un futuro que busca lo más importante, que es tener una buena comunión contigo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Padre, que hoy se han dado cita aquí precisamente para eso, Señor, para buscar de tu consejo, para buscar, Señor, esa fortaleza que necesitamos en esos momentos difíciles, para buscar tu presencia y para buscar, Señor, tu dirección y saber cómo actuar en cada situación difícil por la que podamos atravesar. Gracias, Padre Santo, te doy en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.